Hey, what's up, trader? Esto es Kevola Trader y hoy venimos con la estrategia número 3. Así que pongan pila que cada vez estamos más cerca de los programas en vivo, de las operaciones en vivos. Vamos a ver la estrategia de qué se trata y como ya se está haciendo costumbre, vamos a ver las posibles direcciones del SP500 la próxima semana. Así que vamos al lío. Estrategia número 3 o Q3 como yo le llamo. ¿Qué indicadores vamos a usar? Vamos a usar Fibonacci o las velas japonesas. El Fibonacci es uno de las herramientas que tenemos en la mayoría de las tablas para medir, digamos, movimientos del precio. ¿En qué se basa la estrategia? Se va a basar en comprar o irnos en largo cuando el precio retroceda un 50% del movimiento de impulso alcista. En la gráfica vamos a explicar todo esto como siempre. ¿Y cuándo nos vamos a ir en corto? Cuando el precio retroceda un 50% del movimiento de impulso bajista. La señal de entrada, como ya es casi costumbre, va a ser una vela grande, una vela envolvente, un patrón de vela envolvente o una vela de cola larga. El stop loss o la toma de riesgo va a ser, como siempre decimos, la forma más simple va a ser la pérdida que vamos a tener va a ser siempre la vela de entrada, ya sea una vela de cola, ya sea una vela envolvente. Eso es lo único que vamos a perder, y esto aplica como siempre a todos los marcos de tiempo. Así que vamos rapidito a la gráfica. Como siempre les digo, uso para tener acceso, para que la mayor cantidad de gente tenga acceso, uso investing.com, y esta gráfica que vemos aquí es el SP500, los futuros del SP500, el cual está activo ahora mismo. Recuerden que los futuros del SP500 comienzan el domingo a las 6 de la tarde. Ok, ¿cómo dice la estrategia? Vamos a esperar un retroceso del 50% del movimiento o del impulso alcista. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a hacer la primera representación usando el Fibonacci. ¿Okay? Entonces, esta es la tabla de un día. Cada vela es un día, ¿verdad? Entonces, digamos que ¿cómo usamos el Fibonacci? Bueno, lo buscamos acá. Esta va a ser, en este caso que tenemos el investing.com, lo buscamos en este cuadrito y buscamos el Fibonacci Retracement. Lo marcamos. ¿Cómo vamos a usar este Fibonacci? Vamos a buscar el punto más bajo o el punto de origen donde comienza el movimiento de impulso alcista. En este caso vamos a ver, en este caso alcista, el punto más bajo, damos un clic, soltamos el clic, movemos el mouse hasta el punto más alto, y como dice la estrategia, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar comprar cuando el retroceso del precio llegue al 50% de este nivel de Fibonacci, o al 50% de todo este movimiento, ¿verdad? Entonces, déjenme le marco el 50% aquí para que lo vean más claro. 50% vendría siendo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a marcarlo un poco más grande para que se vea bien. ¿Sí ven cuál es el 50%? O sea, este es el Fibonacci. Recuerden que lo que vamos a tener inicialmente, la forma en que vamos a medir esta entrada va a ser usando el Fibonacci en todo el movimiento alcista, ¿verdad? Cuando el movimiento alcista se acabe, o el impulso alcista, en este caso estuvo varios meses subiendo, cuando ese movimiento alcista se acabe, entonces vamos a esperar un retroceso al 50% de esta gráfica, o sea, de este indicador de Fibonacci que usamos, de esta herramienta de Fibonacci que usamos, ¿verdad? Entonces, como todos ven, esta es la raya. Vamos a eliminar el Fibonacci para que se vea más claro. Ya sacamos el 50%, lo marcamos con esta línea horizontal de precio. ¿Y qué vamos a buscar? Cuando él retroceda a ese 50% que ya marcamos, vamos a buscar entonces los tres patrones de entradas que tenemos. En este caso,
es una vela grande, pero además es una vela de cola grande. Sería la entrada, por ponerles un ejemplo, sería la entrada aquí en esta cola. Podría ser la entrada también al terminar esa cola, al terminar este día. Y el stop loss, como siempre, va a estar debajo de esa cola. Este va a ser el stop loss. O sea, usted va a tener solo de pérdida esto. Y la posible ganancia, todo lo que pueda. Obviamente, la próxima zona de resistencia sería tu toma de ganancia. En este caso, si se dan cuenta aquí, esto fue soporte, fue resistencia, fue soporte y siguió para acá. Digamos que su entrada está acá, ¿verdad? No sabemos lo que va a pasar en un futuro. ¿Dónde sería nuestra primer meta para tomar ganancias? Sería esta zona que existe de soporte, resistencia, soporte, porque todos se dan cuenta, ya lo vimos en clases anteriores, es una zona estructural, porque el precio varias veces reaccionó a ese nivel. Entonces, si la entrada está acá, nuestro primer objetivo va a ser esta zona. O sea que arriesgaríamos esto en el caso de que entre aquí y ganaríamos esto. Eso es más o menos un 2-1. O sea, arriesgaríamos este pedacito para tomar ganancias por lo menos a este nivel. Ese es el primer ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver si acá aparece uno bajista. Vamos a trazar. Este es el punto. ¿Cómo lo haríamos a la baja? Sería de la forma contraria, ¿verdad? Si vamos a esperar, digamos que tenemos este movimiento acá. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un máximo y tenemos un mínimo de este impulso bajista. Vamos a usar el Fibonacci. Como estamos buscando una entrada en corto, una entrada en venta, vamos a marcar entonces el punto máximo. Oh, perdón, este no es el Fibonacci, este es el Fibonacci. No, este es el Fibonacci. Déjenme eliminar este. Ok, vamos a eliminar los indicadores. Ok, sería, buscamos el punto superior desde el máximo hasta el mínimo de ese movimiento que queremos medir, ¿verdad? Entonces vamos a marcar aquí el 50%. Recuerden, no sabemos qué va a pasar en un futuro, ¿verdad? Solamente tenemos un máximo y un mínimo y vemos que el mercado tiene un impulso bajista por todos estos meses. Entonces vamos a marcar, para tener una idea, igual que ahorita, el 50% sería aquí. Vamos a quitar el Fibonacci para que no nos confunda. Y entonces vamos a ver qué pasa en el futuro. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Recuerden, lo que pasa en este movimiento, perdón, lo que pasa a este nivel, retroceso al 50%. Recuerden, medimos desde aquí hasta aquí. Una vez que tenemos este punto máximo y este punto mínimo, donde podemos trazar el Fibonacci y buscar el 50%, entonces nos sentamos a esperar qué puede pasar al 50%, cuando el precio retroceda un 50% de todo este movimiento, ¿verdad? Es en lo que se basa esta estrategia número 3 o Q3. Entonces, como aquí vemos el retroceso, llegó al 50%. El precio, recuerden que esto es una zona, ¿verdad? Nunca vean esto como una línea, ¿verdad? Esto es una zona. Entonces, ¿qué vimos acá? Que el precio ligeramente sobrepasó el 50% en ese retroceso, pero no dio nuevos máximos. Entonces, ¿cuál sería una entrada ideal? Una entrada ideal sería o aquí. Ustedes ven, el precio no dio nuevos máximos, dio una vela importante roja que tapó estos tres días que fueron positivos. Ustedes ven aquí, estos 3 días fueron tapados por esta vela roja. Entonces podría haber una entrada aquí, si usted es un poco más agresivo, cuando esta vela grande terminó en esa zona del 50%, anticipando que el precio va a la baja de nuevo porque ya hizo un retroceso del 50% de todo el impulso.
siempre recuerden que es muy importante la zona del 50%. Todos los retrocesos en cualquier marco de tiempo, en este caso estamos en un día, después vamos a ver en un marco de tiempo más pequeño, 5 minutos, algo así. Pero es muy importante que ustedes se fijen bien qué pasa con el precio cada vez que retrocede un 50% después de un movimiento de impulso alcista. Y si es en el caso de un mercado bajista, cuando después del impulso bajista, ver cómo se comporta en la zona del 50% de todo ese impulso. En este caso, retrocedió, dejó, esto fue, digamos, un engaño a los compradores, y volvió a tomar su camino bajista. O sea, como les dije, la primera entrada podía ser aquí. Si usted es un poco más conservador, espera que se baje del 50% y espera, mire aquí, la vela envolvente. Ustedes ven que el precio rompe la zona del 50% y retrocede, y entonces toma esta zona como resistencia, ¿verdad? Una vez que retrocede, usted aquí está bien atento a lo que pase para poder entrar. Esto en el caso que usted sea más conservador. Entonces tiene una entrada aquí apenas. Esta vela envuelve la última vela verde, en este caso que estamos en un mercado bajista. Tiene una entrada aquí, digamos no le dio tiempo, entonces sería la segunda entrada, que es entramos en una vela grande o gigante, ¿verdad? En este caso se cumple que es una vela grande y además es una vela envolvente. Se podría tener una entrada y, como siempre, buscamos la próxima zona de soporte y resistencia. En este caso buscaríamos la zona de soporte más cercana, que sería esta. Si se dan cuenta, aquí fue soporte, aquí fue resistencia en esta zona. Más o menos ese sería nuestra primer meta. ¿Qué quiere decir eso? Si entramos de acá, obviamente me gusta repetirlo porque es importante que tengan bien claro lo que vamos a arriesgar. Si entramos en esta, digamos, esta es entrada número 1, el riesgo va a ser esta vela, ¿verdad? Este va a ser nuestro riesgo y nuestra ganancia va a ser hasta la próxima zona de soporte y resistencia importante. Si entramos aquí, obviamente el stop loss va a estar encima de esta vela. Ya sea entramos aquí apenas, si nos da tiempo, apenas la vela roja envuelve la verde, entramos, o ya sea al final de la vela gigante. Siempre va a ser el stop loss una vela. La vela que entramos siempre va a ser nuestro stop loss. Entonces sería una entrada a la baja y estaríamos tomando al menos parte de la ganancia en esta zona. Si quiere esperar por más, entonces ya tendría que esperar un movimiento que rompa esta zona de soporte y resistencia. Pero créanme, en la tabla de un día, este movimiento acá es bastante ganancia. Les pongo por ejemplo de 4076 a nuestra zona de soporte fue 3960, fueron casi 100 puntos. 4000 fueron casi 100 puntos. Estamos hablando que un solo contrato, 100 puntos generan 100 puntos generan $5,000, porque cada punto que mueve por contrato son $50. O sea, 100 puntos serían $5,000 si usted entra aquí. Obviamente si entra desde acá va a ganar mucho más, pero son $5,000 con un solo contrato. Y arriesga, en el caso que entre en la de día, va a entrar desde aquí, gana 5,000 para arriesgar de 70, para arriesgar posiblemente 40, 50 puntos. O sea, esto viene siendo un radio de 2-1. Arriesga uno para ganar el doble, ¿verdad? Entonces vamos a otro marco de tiempo. Estos son los dos ejemplos. Le acabo de dar el ejemplo al alza y el ejemplo a la baja en la tabla de un día. Vamos a buscar una tabla más pequeña. Por ejemplo, 5 minutos, a ver un poquito más la estrategia. O 15 minutos para ver si... Ok. Quiero decirles que esta es la estrategia de las tres, es la que menos frecuente, la que
la que menos frecuencia tiene para que ocurra, ¿verdad? La que ocurre en menos frecuencia. Pero cuando ocurre es bastante potente igual. Por ejemplo, tenemos aquí un movimiento, esta tabla es de 15 minutos. Tenemos aquí un movimiento, por ejemplo, digamos que estuviéramos acá. Y tenemos este movimiento. Tenemos un mínimo y tenemos un máximo. Buscamos el Fibonacci. Usted lo puede hacer también usando las velas. O sea, marca este movimiento de acá a acá y más o menos busca el medio, el 50%. Pero el Fibonacci le aconsejo que use Fibonacci porque va a ser mucho más confiable, mucho más exacto la marca del 50%. Por ejemplo, marcamos el mínimo y el alzo y el máximo, ¿verdad? Porque estamos buscando una entrada del 50% en este periodo alcista, en este impulso alcista. Volvemos a marcar el 50% acá, 50%, y vemos qué pasa a ese nivel. Como siempre les digo, si no pasa nada, no importa, si no se cumple la estrategia, no importa, pero en algún momento se va a cumplir, como le acabo de mostrar en la tabla de un día, y una vez que se cumpla, usted puede ejecutar y va a ser bastante potente. Entonces, ¿qué pasó al 50% en este caso? Bueno, el precio rompe ese nivel de 50%, pero aquí usted se da cuenta que en un momento él lo rompe como para engañar a los vendedores y de momento va al alza. Ven aquí, él hace un movimiento importante aquí para romper el 50%, que se dan cuenta que aquí fue, bueno, aquí tienen incluso una entrada antes de esta zona. Si somos justos, uno ve primero esto, aquí tienen esta entrada, ¿verdad? Porque marcamos desde aquí a acá, a ver, marcamos el movimiento desde esta zona, desde este mínimo, aquí, y el 50% fue acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos a ese nivel del 50%? Bueno, tenemos una de nuestras tres entradas. En este caso va a ser la vela envolvente con entrada, sería entrada aquí y estos los debajo de esa vela verde, ¿verdad? O sea que aquí ocurre también perfectamente la estrategia del 50% o Q3. Nuestra meta igualmente sería la próxima zona de resistencia. Ven aquí, aquí fue soporte, aquí fue de cierta manera fue resistencia porque no llegó a dar un máximo, o sea, bajó de este nivel y si lo seguimos hasta aquí, que es a donde podemos ver, ¿verdad? Porque no sabemos qué iba a pasar en un futuro, nosotros estamos en este nivel. ¿Cuál sería nuestra zona? Nuestra zona de toma de ganancia, al menos la mitad de la ganancia, esta zona de soporte y resistencia. Veremos qué hizo el precio. Perfectamente el precio rechazó esta misma zona que estábamos marcando. Rechazó este nivel. Sería, arriesgamos esto para ganar esto. Así es como funciona, así de simple funciona esta estrategia. Usted mira un movimiento, no tiene que apurarse en buscar el movimiento, usted lo espera y cuando ya tenga un mínimo y un máximo, en el caso que esté comprando, entonces traza su línea Fibonacci, marca su 50% y buscamos una entrada a ese nivel del 50%. Por última vez, déjeme buscar algo a la baja. Por ejemplo, este movimiento que está bien claro, ¿lo ven aquí? Vamos a ver qué pasa. Digamos que estamos así. No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero tenemos un movimiento importante a la baja. Buscamos el Fibonacci, marcamos desde arriba hacia abajo hasta los mínimos. Buscamos la línea horizontal, marcamos el 50%. Quitamos el Fibonacci para que no nos confunda. Y entonces esperamos el retroceso a ese 50% para nosotros poder ejecutar una entrada, ¿verdad?
Vemos qué pasa. Aquí no llega, aquí no llega. Oh, 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 oh. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pasan lo mismo que del ejemplo anterior. El precio retrocede. Por ejemplo, aquí vemos que ya el precio hace un piso, ¿verdad? Hace una zona de soporte. El precio retrocede. Cuando llega al 50%, ligeramente lo rompe, pero apenas lo rompe no da nuevos máximos. O sea, retrocede, choca, pero no da un nuevo máximo, lo que nos da una muestra de debilidad, ¿verdad? Mientras no esté, una vez que se acaben los máximos mayores, nos da una indicación de que hay debilidad de ese movimiento. Recuerden, tenemos el 50% aquí. ¿Dónde podemos entrar? Entonces, recuerden que dimos el doble techo. Hace un doble techo, el precio cae, toma como soporte la zona que estamos vigilando, ¿verdad? La zona del 50% que estamos tratando de entrar. El precio retrocede y nos cae con una vela gigante y además envolvente, donde encima del 50% otra vez. ¿Cuál sería la entrada? La entrada sería aquí y el stop loss sería aquí. ¿Por qué es una entrada bastante con un gran potencial? Bueno, porque estamos en la zona del 50%, que viene siendo, en este caso, esta zona. El precio falla dos veces, haciéndonos un patrón de doble techo, que lo conocemos también, y da un pequeño retroceso que no da un nuevo máximo, lo que nos indica ya que la fuerza de este movimiento alcista ya está decayendo, ya estamos cayendo en una etapa bajista, ¿verdad? En una fase bajista. Entonces, al ver esta vela gigante, que además es vela envolvente, como siempre digo, para los más agresivos podrían haber entrado aquí, pero si usted es más conservador puede entrar al final de la vela gigante, que es la que estamos esperando. Su stop loss estaría arriba y buscaríamos la próxima zona de soporte y resistencia. ¿Cuál sería? Esta más o menos, ¿verdad? Esta sería la zona de soporte y resistencia. O sea, la entrada que hicimos fue aquí. Marcamos esta zona de soporte y resistencia, que va a ser nuestra primer meta, y esperamos que el precio llegue ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡Pum! Hasta ahí mismo llegó el precio. Ven aquí, al ver aquí en esta zona que ya marcamos, en la zona que ya tenemos como soporte y resistencia como primer meta, ¿qué patrón de vela nos dio aquí? Nos dio una vela envolvente alcista. O sea, podemos perfectamente tomar nuestras ganancias acá, porque ya tenemos todo este recorrido de ganancias y solo habíamos arriesgado esto. Así de fácil es esta estrategia del 50%. Ok, como dijimos al principio, entonces vamos a ver las posibles direcciones del SP500 en esta semana. Vamos a la tabla de un día. Ok. Como vimos la semana anterior, a ver. Como vimos la semana anterior, un movimiento tan grande. La semana anterior vimos esta vela gigante, que además es envolvente. Como vimos este movimiento tan grande, llegamos a la conclusión que el precio podía hacer estas variantes, ¿verdad? Podía llegar, que esta es la zona de los 4100. Vamos a buscar aquí la zona, vamos a marcar la zona importante. Ven, esto es una zona estructural. El precio ahora mismo está aquí, ¿verdad? Esto está actual, está moviéndose 3.961, los futuros del SP500. Esta es la meta, la primer meta que tenemos a donde el precio puede llegar, ¿verdad? Que son los 4.080, 4.100, más o menos en esa zona. Entonces, al haber un movimiento, normalmente o muchas veces cuando hay un movimiento tan grande, el precio hace varias cosas. Lo normal es que entre en un rango,
¿Para qué? Para equilibrar todo este desbalance que hubo de precio. Hubo una subida muy grande aquí, entonces ¿qué hace el precio? Empieza a balancearse, que en este caso es un rango. Ahora, si recuerdan, en una de las clases que dimos los patrones, esto es una vela alcista y el precio está retrocediendo de esta manera, ¿verdad? Déjenme, le quito. El precio está retrocediendo de esta manera, ¿verdad? Déjenme marcarlo con un trend line. El precio está retrocediendo, está creando como una forma de bandera de toros, ¿verdad? ¿Recuerdan el patrón? Esto es una bandera de toros que puede ser perfectamente... Recuerden, la bandera de toros es un patrón de continuidad. ¿Y cuál es el momento que estamos ahora mismo viviendo? Es un momento alcista. Entonces, ¿qué puede pasar mañana lunes? Puede que el precio continúe en ese rango. Tenemos un rango entre los 39.40 y los 4.000 más o menos. El otro día llegó a los 4.050, pero no pudo mantenerse a ese nivel y volvió a este pequeño rango. Es muy posible que mañana, mirando aquí cómo está actualmente, es muy posible que mañana vuelva a tocar la zona esta de soporte de los 3.940 y de ahí rechace. ¿Cómo sería un rechazo? Llegaría a la parte superior del rango. Ahora, ¿dónde nos vamos a dar cuenta que ya el rango ¿dónde vamos a prender las alarmas de compra? En este caso, en esta bandera de toro, tenemos que esperar que rompa la parte superior, que rompa la resistencia superior. Por ejemplo, que haga un rompimiento de resistencia superior, haga un pequeño retroceso y entonces tome de soporte esa zona que anteriormente fue resistencia, ahora la toma como soporte para buscar esta primer meta de los 4.100, 4.080, 4.150. Eso sería ideal, nos mantendría en una tendencia alcista. Eso es en el caso que sigamos en una tendencia alcista. ¿Cuál es otro escenario? Es que el precio se mantenga. Vamos a quitar el otro escenario es que el precio se mantenga en ese rango. Como pueden ver, es un rango bastante amplio, entre los 3.940 y 4.000, o sea, tiene 60 puntos de rango. Esto, recuerden, es la tabla de un día, lo que puede mantenerse en ese rango por un par de días más, pero lo ideal sería, o lo probable es que continúe al alza una vez que terminen con este patrón de toro, de bandera de toros. ¿Dónde nos encendería las alarmas de un cambio de tendencia? Bueno, es simple. Si el precio rompe esos 39.40, entonces ya estaríamos en un escenario un poco más complicado a la baja. O sea, eso nos mostraría que los alcistas, los compradores, están cediendo terreno, ¿verdad? Ahora, recuerden la estrategia que acabamos de dar, la Q3, donde vemos el 50% del movimiento. En este caso tenemos un movimiento de aquí a acá. Vamos a aplicar la estrategia que acabamos de dar. Tenemos el Fibonacci, tenemos un movimiento, tenemos un mínimo aquí y un máximo aquí, ¿verdad? Vamos a marcar el 50% y vamos a ver otra zona donde podríamos entrar en compra. Ahora retiramos el Fibonacci. ¿Qué pasó acá? Vamos al Fibonacci, de aquí a aquí, buscamos el 50%, vamos a marcarlo un poco más amplio y ahora quitamos el Fibonacci para que no nos confunda. Ok, recuerden, este es el gráfico actual. Yo no sé qué va a pasar mañana. Esto incluso se está moviendo, ahora está a 3.963,
Entonces, ¿cuál sería otro escenario? Un retroceso en busca de compradores más fuertes, ¿verdad? Si sale de este rango y rompe, si sale de este rango o de esta bandera de toro rompiendo el suelo de ese rango, lo más probable es que venga a buscar la zona del 50% de este movimiento. Recuerden, medimos, estamos utilizando la estrategia 50% en este movimiento alcista. O sea, es válido que el precio pueda, incluso mañana o pasado, retroceder a esta zona. Y ahí entonces buscaríamos una entrada de compra. Una vela de cola, una vela envolvente o una vela gigante. ¿Cuál sería el próximo escenario? Que regresara acá y de ahí entonces rebotara, rompiendo toda esta zona de rango. Lo más probable es que haga, si definitivamente llega al 50% de todo este movimiento alcista, llegaría aquí, llegaría a la zona de resistencia esta, la zona esta de rango, la tomaría como soporte y entonces rebotaría el precio a buscar los niveles de los 4080, 4100 que estaban por acá arriba, ¿verdad? Entonces, el escenario más probable que yo veo es ese, que siga al alza, ya sea mañana rompiendo una resistencia, así. Mira, limpio esto. Ya sea mañana rompiendo esta zona, rompiendo ese rango, haciendo así, regresando y rompiendo, buscando siempre este nivel de los 4080, 4100. Podría también, recuerdo, el 50% está acá. Podría romper el piso de esa bandera de toro, de ese soporte que está creando, llegar al 50% y de ahí entonces buscar un rebote con mayor fuerza, buscando esta misma meta. Escenarios más malos, el peor escenario podría ser que dieran una vela bajista muy grande, tendría que pasar el 60% más o menos, para ya entonces preocuparnos y pensar en una, o no preocuparnos, sino encender las alarmas y pensar en un posible cambio de tendencia a buscar nuevamente los mínimos. Por ahora estamos positivos, de forma general estamos positivos, estamos en un rango, estamos en un momento alcista, como ven aquí, un máximo menor, un máximo mayor, un máximo menor y un máximo mayor, ¿verdad? Todavía estamos alcistas, todavía estamos dando máximos. O sea, un retroceso aquí al 50% y un nuevo máximo nos mantendría en un momento alcista, que es lo que yo creo que tiene mucho más probabilidades. Si no pasa eso, bueno, entonces si pasara mañana que dan un movimiento bajista muy fuerte, bueno, entonces obviamente ya buscaríamos una entrada, un retroceso a la mitad para buscar una entrada bajista, buscando los mínimos, este primer mínimo o este mínimo que dio meses o días anteriores. Creo que fue en octubre, el mes pasado dio estos mínimos, pero tendría que dar un movimiento bastante bajista, como digamos tapar este movimiento alcista que ocurrió hace unos días. Pues a modo de resumen, creo que estamos, como les dije, en un momento alcista. Podemos esperar el rompimiento de la resistencia, pero nuestras metas o la meta más cercana es bastante importante, los 4100. Rompiendo los 4100 ya buscaríamos los 4200, 4300 en los próximos días, la próxima semana. Bueno, muchachos, espero que hayan entendido esta estrategia número 3 y les deseo la mayor de la suerte para la próxima semana de trading. Nos vemos en la próxima semana. Cuídense y bendiciones.